El martes 14 de enero de 2014, justo antes del mediodía, se enviaron agentes de la ley a una residencia en Frisco, Texas, para realizar un chequeo de bienestar de Anna Moses, una mujer de 43 años que vive de manera independiente. Su novio Michael Stodnick expresó su preocupación cuando no pudo contactarla. Tenían una cita programada la noche anterior, pero cuando Michael llegó a la casa de Anna a las 7:30 p.m., estaba oscuro, o las luces estaban apagadas, y su coche no estaba en el camino de entrada. Esto era inusual porque Anna normalmente dejaba su coche en el camino de entrada, excepto cuando había mal tiempo, cuando lo aparcaba en el garaje. Michael tocó el timbre, llamó y envió un mensaje de texto, pero no recibió respuesta. Después de su intento inicial de contactar a Anna, Michael condujo a un Starbucks cercano y esperó 15 minutos. Regresó a la casa de Anna y no encontró ningún cambio aparente, así que decidió irse a casa. A la mañana siguiente, Michael intentó nuevamente comunicarse con Anna a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, pero no recibió respuesta. Preocupado, contactó a algunos de sus amigos, quienes también informaron no haber tenido noticias de ella a las 9 a.m. En la mañana del 14 de enero, Michael regresó a la casa de Anna y descubrió que sus cubos de basura seguían en la entrada y que los paquetes permanecían sin abrir en su puerta. A pesar de tener la llave de la casa, Michael se abstuvo de entrar porque no conocía el código de la alarma. La situación indicaba que Anna no había regresado a casa del trabajo el día 13. Michael contactó a la policía y solicitó un chequeo de bienestar después de preocuparse por el estado de Anna. La policía le aconsejó que se pusiera en contacto con la policía de la Universidad de Texas en Dallas, que era la última ubicación conocida de Anna. Anna trabajaba como analista estadístico en el Departamento de Estrategia de la UTD y había trabajado todo el día el 13 de enero. Michael fue al campus y habló con la policía, pero no parecían preocupados. Solo tomaron en serio la desaparición de Anna después de que su jefe la reportara como desaparecida. Su jefe también les informó que ella no había estado en el trabajo la mañana del 14 de enero. Tras este informe se realizó una llamada al 911, lo que llevó a la llegada de la policía. Pero como residentes, nada parecía fuera de lugar. No había evidencia de entrada forzada. Contactaron al hijo de Anna, Igor, quien tenía una llave y los recibió en la casa. La alarma se desactivó a las 12:05 p.m., según el registro de la alarma, por primera vez desde la mañana del 13 de enero. La pregunta seguía siendo, ¿dónde estaba Anna? La policía registró varias habitaciones y encontró el cuerpo sin vida de Anna en el garaje, donde había sido asesinada de un disparo. A pesar de su muerte, permaneció vestida con su abrigo y bufanda. Sorprendentemente, no parecía faltar nada más que su coche. Su bolso con dinero fue encontrado junto a ella, y el correo estaba esparcido a su alrededor. Notablemente, una bolsa vacía de Taco Bell con un envoltorio de quesadilla estaba en el suelo cercano. Anna tenía 7 heridas de bala, distribuidas de la siguiente manera: 1 en el cuello, 2 en el pecho, 3 en la espalda y una que no rompió la piel, con la bala alojada en su ropa. También tenía abrasiones en la mano izquierda y una abrasión menor en la mano derecha, que podrían ser el resultado de una caída o heridas defensivas. Sorprendentemente, la policía descubrió 11 casquillos en el garaje, lo que contradice el conteo inicial de 7. Curiosamente, no había agujeros de bala en el garaje. Esto llevó a la policía a sospechar que la escena del crimen había sido montada para dar la apariencia de un robo. Cabe destacar que no se encontraron huellas dactilares en la puerta del patio ni en la puerta interior del garaje. La policía cree que Anna fue asesinada la noche del 13 de enero cuando regresaba a casa después de su trabajo en la Universidad de Texas en Dallas. La pregunta crucial sigue siendo, ¿quién es responsable del asesinato de Anna? La investigación sobre la muerte de Anna generó más preguntas que respuestas. Originaria de Rusia, se mudó a los Estados Unidos después de conocer a Robert Moses. Su unión llevó al matrimonio, y Robert fue adoptado formalmente por su hijo Igor. Inicialmente, la familia parecía unida, con Robert e Igor teniendo un fuerte vínculo. Sin embargo, a medida que pasaron los años y Anna ganó confianza en su nueva vida americana, comenzó a participar en actividades separadas de Robert, lo que causó tensiones en su relación. Y sus interacciones con otros hombres contribuyeron a la ruptura de su matrimonio. Una de estas conexiones fue con el Dr. John Willerkowski, un colega que le proporcionaba generosamente asistencia financiera cuando era necesario. Anna también pasaba tiempo con Jerry Casper, un hombre que compartía su pasión por la ópera y los musicales.
Jerry estaba tan fascinado con Anna que le dedicó libros de poesía. A pesar de esto, él afirmaba que no había nada romántico entre él y Anna porque estaba casado. Durante su investigación, la policía habló con uno de los amigos de Anna, el Dr. Jacks, un cristiano que trabajaba en la Universidad de Texas en Dallas. El Dr. Christian describió un incidente que ocurrió el 15 de diciembre de 2012 entre Anna y su ex-esposo Robert. Según el Dr. Christian, Anna estaba en gran angustia y se puso en contacto con él, afirmando que estaba atrapada dentro de un armario con sus 2 perros. Se llamó a la policía, pero el incidente se reportó como un error. El Dr. Christian declaró que Anna parecía genuinamente asustada de Robert, recordando un encuentro en el que Anna estaba visiblemente alterada, y expresó su preocupación de que él la mataría esa noche. Anna y Robert finalizaron su divorcio en marzo de 2013. A pesar de la separación, Robert se quedó en la casa, mientras que Robert se mudó a una vivienda compartida con otros 3 hombres divorciados, notablemente su hijo Igor, quien mantenía estrechos lazos con ambos padres y les hacía visitas frecuentes. A pesar de su divorcio, Robert continuó ayudando a Anna con las reparaciones del hogar según fuera necesario. Sorprendentemente, Anna no le contó a ningún amigo o familiar sobre sus persistentes miedos respecto a Robert después del divorcio. De hecho, parecía contenta y feliz, habiendo encontrado compañía a través de las citas en línea. Anna había estado en una relación de 1 año con Michael, a quien conoció a través de Match.com. Cuando fue interrogado por la policía, Robert dio su versión de los hechos el 13 de enero. Afirmó haber pasado el día viendo fútbol en casa antes de visitar el Twin Peaks Bar. Las grabaciones de vigilancia confirmaron su cronología, con él entrando al bar a las 7:06 p.m., y saliendo a las 7:57 p.m. durante el interrogatorio. La policía descubrió un pequeño corte en la mano derecha de Robert, justo encima del nudillo de su dedo anular, con sangre filtrándose a través del vendaje. A pesar de esto, Robert cooperó con la investigación, proporcionando una muestra de ADN y permitiendo que la policía registrara su habitación. Durante la búsqueda de las pertenencias de Robert, se descubrieron varias armas de fuego, incluyendo un rifle largo Ruger, una pistola de bolsillo negra y una pistola de tiro al blanco Browning Buckmark negra. Sin embargo, pruebas exhaustivas eliminaron estas armas de fuego como el arma del crimen. El día después de que se descubriera el cuerpo de Anna, su coche fue encontrado a unas pocas calles de su casa. Al inspeccionar, la policía descubrió sangre en el asiento del conductor, así como huellas de barro en el capó del coche y en la parte superior del vehículo. Dentro del coche, una lata de Red Bull en el asiento trasero del lado del pasajero, y una colilla en el piso levantaron sospechas porque no se conocía que Anna fumara o bebiera bebidas energéticas. La policía creía que la sangre encontrada en el coche era consistente con el tipo de herida en la mano derecha de Robert. Las pruebas de ADN posteriores revelaron que la sangre en el coche de Anna coincidía con la muestra de ADN de Robert. Cuando se le preguntó sobre la sangre, Robert inicialmente afirmó no saber nada, diciendo que no podía pensar en una razón para su presencia. Más tarde admitió haber estado en el coche de Anna el 28 de enero de 2015, explicando que estaba arreglando una tubería de agua rota en el garaje en ese momento. Tras estos hallazgos, Robert fue acusado de asesinato. La fiscalía construyó su caso sobre la afirmación de que Robert era la única persona con el motivo, los medios y la oportunidad para cometer el asesinato de Anna, alegando que todo apuntaba hacia él. No apunta a ningún otro lugar. Sus desacuerdos giraban en torno a la creencia de que Robert asesinó a Anna por beneficio económico personal. El tribunal se enteró de esto el 13 de enero. Anna salió para trabajar a las 8:23 a.m., como suele hacer, y poniendo la alarma de la casa antes de salir. Pasó el día en el trabajo, con un descanso para el té alrededor de las 2 p.m., junto al Dr. Wilerkowski. Anna terminó su jornada laboral a las 5 p.m., su hora habitual de salida. A las 5:04 p.m. la videovigilancia la captó entrando al estacionamiento del trabajo. A las 5:07 p.m., Anna salió del garaje, deteniéndose en un Taco Bell para comprar un corset de pollo, Delia. Crucialmente, la vigilancia cerca de una escuela primaria cerca de la casa de Anna captó un coche que se asemejaba al de Anna pasando a las 5:44 p.m. Esto plantea la pregunta, si Anna condujo a casa, ¿había alguien esperándola dentro del garaje? El caso de la fiscalía se basó en gran medida en establecer el momento de la muerte de Anna, que la policía afirmó ocurrió entre las 5:50 p.m. y las 5:55 p.m. Los testimonios en el tribunal incluyeron declaraciones de personas que viven en la calle donde se descubrió el coche de Anna.
Stephen Brockway, testificó que el 14 de enero, alrededor de la 1 p.m., a la 1:40 p.m., él y un amigo estaban moviendo un remolque y no había coches estacionados cerca. Regresó alrededor de las 3 p.m. y notó que había una SUV estacionada. Otro vecino informó haber visto una camioneta Chevrolet azul en la calle alrededor de las 5 p.m. y las 6 p.m. Basándose en esta información, la policía concluyó que el coche de Anna probablemente se dejó allí después de las 6 p.m. el 14 de enero. Se reveló en el tribunal que la policía había interrogado a los otros hombres en la vida de Anna. Específicamente, Michael y Jerry. Ambos hombres proporcionaron voluntariamente muestras de ADN para la investigación, pero Michael negó poseer cualquier arma de fuego. Jerry, por otro lado, admitió poseer una Glock de 9 milímetros y una pistola de tiro de 2 puntos. Aunque la policía no recuperó estas armas, el tribunal se enteró por los registros de peaje que Jerry salió de su lugar de trabajo en Arlington alrededor de las 5:18 p.m. del 13 de enero y salió de la caseta de peaje de Renner Road a las 6 p.m. Esta información, combinada con la creencia de la policía sobre la hora de la muerte de Anna, sugería que Jerry no estaba en condiciones de ser responsable del crimen en el momento en que ocurrió. Estos detalles fueron presentados ante el tribunal para descartar a cualquier otro posible sospechoso. El tribunal fue informado de que el Dr. Wilerkowski había sido excluido como sospechoso, basándose en los registros de peaje que confirmaban que estaba en Garland Rover camino a casa a las 5:47 p.m. Además, el tipo de arma de fuego que poseía, una Glock de calibre .40, no coincidía con la pistola utilizada para matar a Anna. Las pruebas de ADN de la lata de Red Bull y la colilla de cigarrillo encontradas en el coche de Anna revelaron que el ADN pertenecía a un hombre desconocido. A pesar de ingresar el perfil en el sistema de índice de ADN combinado, no hubo coincidencias. La fiscalía enfatizó el motivo financiero afirmando que Robert se beneficiaría económicamente de la muerte de Anna. Una revisión de sus registros financieros reveló que varias tarjetas de crédito estaban casi durante los interrogatorios policiales. Robert supuestamente mostró un gran interés en las finanzas de Anna. Michael informó a la policía que poco después de la muerte de Anna, Robert preguntó sobre su situación financiera y se acercó a la madre de Anna para preguntar sobre la ubicación de las joyas de Anna. La doctora Christian testificó que escuchó a Robert decir que sería beneficioso si viviera en la casa de Anna para evitar el costo de mantener 2 hogares. Tatiana Hebert, otra amiga de Anna, describió a Robert como un empresario que estaba interesado en las cuentas bancarias, contraseñas y otros documentos de Anna. El tribunal se enteró de que Frank Schura, el albacén dependiente de Anna, le aconsejó a Igor que estableciera un fideicomiso, pero Robert le dijo que depositara el dinero en una cuenta bancaria. En su lugar, Igor fue nombrado beneficiario de la póliza de seguro de vida de Anna por $750,000 con 0 centavos. El 4 de febrero de 2015, la herencia de Anna depositó $25 con 0 centavos en la cuenta bancaria conjunta de Robert e Igor. Igor afirmó que el dinero se utilizó para pagar el coche que él estaba conduciendo, el cual Robert había poseído anteriormente y que luego le había transferido a Igor. Los ingresos también se utilizaron para pagar la hipoteca de Anna. La defensa afirmó que al centrarse en Robert, la policía no investigó a fondo a otros hombres en la vida de Anna. Afirmaron que los objetos descubiertos en el coche de Anna, así como las huellas, no coincidían con el ADN de Robert, y que el arma utilizada para asesinar a Anna aún no había sido encontrada. En defensa de Robert, se argumentó que no se vio afectado financieramente por la muerte de Anna. Robert afirmó que su mudanza a la casa de Anna fue únicamente para ayudar a Igor, quien era el beneficiario de su seguro de vida. Igor apoyó esta afirmación, testificando que la decisión de Robert de mudarse fue suya, motivada por el deseo de recibir ayuda en la gestión de las facturas y las responsabilidades del hogar. El juicio reveló que Anna cuidaba excelentemente de Igor, haciéndolo todo por él, por lo que no era raro que él buscara ayuda con el pago de las facturas. Igor testificó sobre la mancha de sangre descubierta en el coche de Anna, afirmando que había estado allí durante años, y no era una mancha nueva o fresca. La defensa también cuestionó la precisión del momento de la muerte. El médico forense declaró durante el juicio que el contenido del estómago de Anna había sido casi completamente digerido. La defensa argumentó que si ella hubiera comido la quesadilla y muerto antes de las 6 p.m., habría habido más restos de comida identificables en su estómago. Esto plantea la posibilidad de que ella fuera asesinada más tarde, proporcionando una coartada para Robert y algunos de los otros conocidos masculinos de Anna. A pesar de los argumentos de la defensa,
un jurado del condado de Collin declaró a Robert Arthur Moses culpable de asesinato en primer grado de su exesposa Anna por motivos financieros y de su relación a finales de 2016, condenándolo a cadena perpetua después de más de 8 horas de deliberación. En el tribunal, los fiscales se refirieron al entonces de 64 años como un asesino calculador, afirmando que Anna, de 43 años, fue el objetivo y emboscada en el momento en que murió. Ella fue asesinada en la flor de su vida y nadie debería volver a temerle. Tras su condena, presentó una apelación para impugnar la decisión del tribunal. La apelación de Roberts se centró en la falta de pruebas, alegando que la condena se basó únicamente en conjeturas y especulaciones. La apelación se centró en piezas específicas de evidencia, incluyendo la quesadilla de pollo de Taco Bell y la inexplicada gran suma de dinero en la cuenta de ahorros de Anna en el momento de su muerte. Con respecto a la idea de la quesadilla de pollo, la apelación se centró en el testimonio del Dr. William, que cuestionaba el momento establecido de la muerte de Anna. El Dr. Rohr reconoció que si Anna hubiera comido una quesadilla de pollo en su camino a casa a las 5:45 p.m., es razonable esperar que el contenido del estómago esté parcialmente digerido después de ser disparada 10 minutos después. Sin embargo, testificó que no pudo reconocer ningún tipo de alimento en el contenido estomacal de Anna, lo que pone en duda la precisión de la cronología. La apelación argumentó que la incertidumbre sobre la digestión de la quesadilla de pollo pone en duda la precisión de la hora de la muerte de Anna, lo que implica que ella fue asesinada después de las 7 p.m. Si es cierto, esta afirmación proporcionaría una coartada para Robert, quien supuestamente estaba en el bar Twin Peaks en ese momento. Además, la apelación destacó la sustancial cuenta de ahorros de Anna, enfatizando el aumento significativo de los fondos durante un período de 23 meses, a pesar de que sus registros de gastos mostraban que gastaba la mayor parte de sus ingresos. La apelación culpó a la policía por no investigar el origen de los fondos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones Estatal rechazó los argumentos de Robert con respecto a la quesadilla. El tribunal declaró que nadie sabía qué había pasado con ella o si Anna la había consumido, en cuanto a los ahorros de Anna. El tribunal señaló que los fiscales lo mencionaron durante el juicio, afirmando que parte del dinero provenía de un antiguo interés romántico que quería ayudar a Anna. A pesar de la apelación, el tribunal confirmó la condena de Robert, y él sigue encarcelado. El rechazo de la apelación confirma el juicio anterior y preserva el resultado del juicio. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Nolan Buchanan, de 16 años, recuerda el lunes 14 de septiembre de 2015 como el mejor día de su vida. El día anterior había pasado el domingo con su novia, haciendo matemáticas tradicionales por la mañana con su familia, seguido de una reunión social con amigos y una maravillosa y romántica noche. Cuando el adolescente se despertó el lunes por la mañana junto a su chica favorita, se sintió como un empresario libre, exitoso e influyente con todo el mundo a sus pies. Después de todo, ahora era dueño de Buchanan Construction. El joven estaba a punto de heredar coches, una casa, tierras y activos monetarios, y planeaba gestionar el negocio familiar por su cuenta, sin duda mejor que su padre, quien había llevado a la empresa a la quiebra. Parece que algo salió mal. Hace el tiempo, en la oficina del sheriff del condado del Dorado arrestó a Nolan Keith Buchanan el 1 de octubre de 2015 en la escuela secundaria Bonita en Bonita, California. Nolan fue recluido en el Centro de Tratamiento Juvenil CITC en South Lake Tahoe hasta el 13 de junio de 2018, cuando un jurado del condado del Dorado, compuesto por 7 hombres y 5 mujeres, declaró a Buchanan culpable de 3 cargos. El jurado tardó solo 2 horas en llegar a una decisión. El joven fue condenado a 150 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional a partir del año 25. Así fue como fracasó su intento de hacerse con el negocio familiar. Nolan fue elogiado por los vecinos y compañeros de clase como un estudiante ejemplar. Hasta donde yo sé, era un buen chico, pero como estudiante de secundaria, Campbell Ruxton diría más tarde en una entrevista, siempre estaba preocupado por la escuela. Parecía ser muy amable, e incluso se sorprendió de que lo arrestaran. Pero, ¿qué ocurrió exactamente en la familia Buchanan? Repasemos este horrible caso en detalle. Molly conoció a Adam por primera vez cuando solicitó un puesto como gerente de oficina en su empresa. Para cuando se conocieron, Adam ya estaba divorciado y criando a su hijo Nolan de un matrimonio anterior por su cuenta.
La rubia, alegre, sociable y animada, llamó inmediatamente la atención del dueño de la empresa. El interés fue mutuo. Molly se enamoró. Comenzó un romance que evolucionó en una relación seria y se mudó con Adam. Molly deseaba una familia amorosa y amigable, y trabajó duro para fomentar una relación positiva con su hijastro. Pronto quedó embarazada. Gavin nació. Las personas que conocían a los Buchanan dijeron que eran una familia unida de 4 miembros. El cabeza de familia, que era dueño de una empresa de construcción, ganaba suficiente dinero para vivir cómodamente. La familia también compró una propiedad vacacional en el condado de El Dorado, California. Una pequeña cabaña se encontraba en 19 acres en Greenwood, sin electricidad, agua, alcantarillado ni gas. Adam, que trabajaba en la construcción, asumió un papel activo en la remodelación de la casa, y la familia comenzó a visitar su cabaña. El 13 de septiembre de 2015, a las 10 a.m., miembros del Departamento de Bomberos de Garden Valley respondieron a un incendio forestal en Greenwood Township, en el oeste del condado de El Dorado, en la carretera 193 entre Cool y Georgetown. Al llegar, descubrieron que el fuego había destruido 10 acres de la propiedad. Una cabaña en la propiedad aún estaba humeando, pero se había quemado por completo. El personal del Departamento de Bomberos descubrió restos carbonizados entre los escombros. La escena del incendio permaneció intacta. A las 11 a.m., los bomberos llamaron a la oficina del sheriff del condado de El Dorado. Nadie se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Los bomberos estaban casi seguros de que el incendio forestal había matado a una mascota atrapada dentro de la casa. El forense que llegó se enfrentó a una tarea desalentadora. Los restos de la casa aún estaban humeando, y no había manera de examinar el interior de la casa sin esperar a que las llamas se apagaran y la temperatura bajara un poco. Mientras el forense examinaba la casa, detectó el dulce olor de la carne quemada y descubrió un cráneo humano y un pecho quemado. Parecía que la tragedia había cobrado la vida de alguien. El oficial solicitó refuerzos, y los oficiales de la oficina del sheriff llegaron para realizar una investigación exhaustiva de la escena. La conclusión era obvia: la pequeña, aislada y remota cabaña no era la residencia principal de los propietarios. Era más probable que fuera una cabaña de campo a la que la gente venía a vacacionar. Se descubrió una camioneta Dodge y un remolque en la propiedad junto a la cabaña. Fue posible verificar las matrículas y determinar a quién pertenecía el coche. El propietario podría haber sido una víctima del incendio forestal. No tardaron mucho en descubrir que el vehículo y el remolque pertenecían a Buchanan Construction, que es propiedad de Adam Buchanan. El hombre en cuestión vivía en Bonita, California, 160 millas del lugar del accidente y a unas 3 horas de distancia. Esta información confirmó la suposición de la policía de que la casa era simplemente un refugio en el campo para aquellos que querían alejarse del bullicio de la ciudad. Quedaba por ver si el señor Buchanan o alguien más estaba dentro. El nombre del propietario de la empresa le proporcionó al detective su primera pista, lo que lo llevó a comenzar su investigación. Los oficiales de policía de Bonita fueron encargados de verificar que todos los miembros de la familia Buchanan estuvieran a salvo y en casa. Fueron a la dirección correcta y pronto llegaron a la entrada de los Buchanan, donde notaron una camioneta Ford blanca y llamaron a la puerta. El hijo de 16 años de Adam de su primer matrimonio salió, saludó a los oficiales uniformados con sorpresa y preguntó por qué habían venido a verlo. Para no asustar a la familia, el oficial decidió primero determinar quién estaba presente en la casa. Quizás el coche de la empresa fue tomado por alguien de la empresa, en lugar del propietario. Nolan Buchanan declaró que su padre Adam se había ido de fin de semana a su finca en el campo, a 160 millas de distancia, con Molly y su hijo de 8 años, Gavin, y que se esperaba que regresaran por la noche. Según él, su padre le había dejado a cargo de la casa. Los investigadores no tenían suficientes pruebas para creer que los restos en la cabaña pertenecían a los Buchanan, pero la información que recibieron y el descubrimiento de los restos les llevó a creer que pertenecían a 2 personas. Para la noche del 13 de septiembre, fue suficiente para reportar a la familia como desaparecida en el incendio del condado de El Dorado. Al día siguiente, 14 de septiembre, la policía del condado de El Dorado fue a la casa de Nolan para hablar con él más a fondo y determinar quién había muerto en el incendio. Howard y Susan Buchanan, los padres de Adam, se reunieron con los oficiales.
Declararon que su hijo, el propietario de la cabaña quemada, realizaba sus propias reparaciones en casa y por eso viajaba allí con frecuencia. Los padres estaban extremadamente preocupados porque no habían podido contactar a su hijo o nuera hasta ahora. Los oficiales se enteraron por la historia de que la casa funciona con generadores. Sin embargo, no había electricidad en el momento de la tragedia. Había cilindros de gas dentro de la casa, 2 series, por lo que el incendio podría haber sido accidental o intencionado. Para el 15 de septiembre, el fuego se había apagado, lo que permitió a los investigadores recoger pruebas, incluyendo escombros de un fogón cercano. Según Denton James Peterson de la oficina del sheriff del condado del Dorado, se descubrieron nuevos restos, lo que cambió el curso de la investigación. La policía descubrió un fragmento de cráneo con un agujero de bala. En ese momento, todos nos dimos cuenta de que había habido un homicidio. Según el sheriff, el incendio no fue un accidente. Los restos fueron recogidos y enviados para un análisis forense de ADN. En el primer conjunto de restos, la bala estaba alojada en el muslo de la víctima. El cráneo con el orificio de bala, por su tamaño, pertenecía a un niño. La versión de un accidente fatal se descartó por sí sola. El asesinato se convirtió en la narrativa dominante. Nadie dudaba de que el incendio tenía la intención de destruir las pruebas del crimen. Quedaba por determinar en qué circunstancias había ocurrido el crimen. ¿Se trataba de un robo fallido? ¿O la familia se quitó la vida deliberadamente? ¿Pero quién cometió el crimen? ¿Y por qué? ¿Podría estar relacionado con Buchanan Construction, donde Adam Buchanan era presidente y director de operaciones, y alguien le guardaba rencor debido a una relación laboral? Inicialmente, los investigadores se centraron únicamente en la teoría de la escalera. También investigaron la vida de Molly para ver si tenía enemigos capaces de cometer el crimen. Cuando esas líneas de investigación se estancaron, los oficiales dirigieron su atención a los problemas en el matrimonio de Molly y Adam. Había muchos. Los investigadores descubrieron que la relación entre Molly y Adam se deterioró con el tiempo, y en el momento del crimen, habían estado durmiendo separados durante bastante tiempo. Se descubrió el diario de Molly, en el que describía el abuso por parte de Adam. Los testigos entrevistados informaron sobre un trato brusco y abuso. Aseguran que Adam fue grosero no solo con Molly, sino también con los niños. La madre de Molly, Susie Flankers, admitió a los investigadores que había momentos en los que temía que se mataran el uno al otro durante una discusión. Molly no terminó su relación con Adam, pero ocasionalmente tomaba a su hijo y se iba a la casa de sus padres, regresando unos días después hasta su próxima pelea. También resultó que la pareja disfrutaba de la caza en la zona que rodeaba su casa de campo. Como todos estaban armados, los investigadores supusieron que durante otra discusión, uno de los cónyuges agarró un arma y disparó, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se suicidó. Sin embargo, había una contradicción. Si la tragedia ocurrió como resultado de un conflicto entre marido y mujer, el instrumento del crimen debió estar cerca de los restos de uno de ellos, lo cual no fue así. Los investigadores especularon que el arma podría haber sido dañada en el incendio, y no aparecía tan obvia como se había anticipado. Durante el transcurso de 5 días, los miembros del equipo forense se turnaron para retirar los escombros de la casa. La búsqueda se llevó a cabo con precisión quirúrgica, pero los resultados no fueron los esperados. No se encontraron armas en la casa. Para entonces, los datos del examen forense habían llegado. El ADN encontrado en los cuerpos pertenecía a Adam Buchanan, Molly McAfee y su hijo de 8 años. Las 3 víctimas habían sufrido heridas de bala antes del incendio, y el ángulo de las heridas de bala descartó la posibilidad de que alguien se hubiera suicidado. La falta de armas de fuego indicaba que había otra persona en la casa. Se descubrió que una 4ª persona había disparado contra los Buchanan, y la investigación tuvo que reiniciarse. La policía no tuvo más remedio que recurrir al hijo de 16 años de los fallecidos. Nolan les dijo a los oficiales que la familia se fue en una vieja camioneta Dodge. Según el hijo, su padre eligió usar el vehículo de la empresa en lugar de su Ford personal, que estaba estacionado en la entrada, porque había cargado la camioneta y el remolque con piedras para decorar el área cerca de su cabaña en el campo. La policía descubrió esta camioneta cerca de la estructura quemada. Cuando se le preguntó por qué Nolan no pasó las vacaciones con sus familiares, como en la primera entrevista, el joven afirmó que era responsable de la casa y el jardín, mientras su padre y su madrastra estaban fuera.
Nolan también declaró que tenían un vecino que cultivaba hierba prohibida en la propiedad de los Buchanan, lo que provocaba que su padre tuviera frecuentes desacuerdos con su vecino, exigiéndole que dejara de plantar la hierba y amenazándolo con llamar a la policía. Al hablar del negocio familiar, Nolan afirmó que las cosas no iban bien. La empresa estaba reduciendo su tamaño, y el número de empleados se redujo a 5, según su padre. El número de muertes asociadas con el negocio estaba aumentando rápidamente. Así que ahora la investigación tenía una gran cantidad de información útil. Y los detectives tenían un sospechoso, un vecino, lo cual era especialmente importante dado que los crímenes violentos en esa área estaban frecuentemente asociados con el cultivo ilegal de hierbas. Los detectives creían que la amenaza de ir a la policía podría haber resultado en el asesinato de Buchanan y su familia. El problema era que nadie sabía de qué vecino estaban hablando. Los investigadores recorrieron el vecindario entrevistando a todos los propietarios de viviendas en sucesión. La táctica fue exitosa. Descubrieron a un hombre que confirmó la historia de una pelea con Adam por cultivar un cultivo prohibido. Sin embargo, afirmó que el conflicto se había resuelto tras una acalorada discusión. El vecino tenía una coartada, y otra versión resultó ser insostenible. Lo que quedaba por abordar era la crisis financiera que había afectado el negocio de la familia. El 18 de septiembre, los policías fueron a la empresa de Adam y entrevistaron a los empleados. Las palabras de Nolan eran correctas. La empresa estaba en un estado lamentable. Estaba amenazada con la bancarrota, porque la deuda superaba los $30,000 con 0 centavos. Como resultado, varios empleados fueron despedidos. Resultó que algunos de los antiguos empleados estaban extremadamente insatisfechos con la reducción, y por lo tanto, podrían haber estado involucrados en el crimen. Y ahí fue donde los investigadores tuvieron suerte. Durante el fin de semana, la escuela secundaria local organizó un día de limpieza comunitaria, con estudiantes limpiando escombros de un parque empresarial, a menos de 1 milla de la empresa de construcción de Adam. Estuvo presente el 19 de septiembre. Se descubrió un pequeño bolso que contenía una billetera y tarjetas de identificación pertenecientes a Molly McAfee y Adam Buchanan, debajo de uno de los arbustos. Un rifle calibre .22 yacía cerca. Los detectives se apresuraron al lugar del descubrimiento. La oficina del sheriff del condado hizo una nueva suposición. El perpetrador utilizó el rifle encontrado para asesinar a la familia Buchanan y luego robó sus documentos de la escena del crimen para cubrir sus huellas. El descubrimiento fue significativo porque indicaba que alguien había viajado hasta Greenwood para asesinar a la familia y luego regresó a Bonita, deshaciéndose de la bolsa y el arma del crimen. Parecía ser un residente de Bonita. La evidencia encontrada cerca del sitio de construcción de Buchanan fortaleció la teoría de que el jefe fue asesinado por uno de los empleados descontentos. Los detectives colocaron el arma en la bolsa de documentos para su examen y solicitaron una orden para registrar los archivos y las instalaciones de la empresa. Los investigadores tuvieron suerte de nuevo. Durante la búsqueda, accedieron a una cámara de videovigilancia ubicada en las instalaciones de la empresa. Por pura casualidad, el objetivo de la cámara estaba apuntando al centro del estacionamiento en lugar del territorio de la empresa. Tras este descubrimiento, el caso estaba a solo días de resolverse. Como ya se sabía que la familia había salido de la ciudad el viernes, los investigadores examinaron las grabaciones del viernes y se sorprendieron al descubrir que Adam había enganchado un remolque cargado de rocas a una Ford F-150. No era una camioneta Dodge, como les había dicho Nolan. Los detectives descubrieron que el joven había manipulado deliberadamente la investigación. Si el Ford blanco remolcó el remolque de rocas hasta la cabaña, debe haber sido conducido de regreso y estacionado en la entrada de la familia Buchanan. Los investigadores entrevistaron a Nolan para mantenerlo a salvo, mientras recopilaban la mayor cantidad de información posible. Nolan relató su fin de semana, a dónde fue y a quién vio. Pero esta vez, le preguntaron qué película habían visto en el cine, cómo había pagado sus compras en el centro comercial y cómo había pagado el postre en una cita. Nolan, que no tenía idea, respondió con el número de tarjeta de crédito de su padre. Los oficiales luego solicitaron una orden para registrar la casa de Buchanan en Bonita, sus vehículos y sus registros financieros. El automóvil Ford permaneció estacionado en la entrada. Fue inspeccionado a fondo, y descubrieron tierra rojiza adherida a las ruedas. Esto es similar a lo que ocurre en Greenwood. Si el Ford se hubiera utilizado para un viaje el fin de semana pasado o antes, podrían haber quedado rastros de tierra,
pero no habrían sido tan visibles. Desafortunadamente, el fuego destruyó las marcas de las huellas de las ruedas, cerca de la casa de campo. Sin embargo, la acumulación de tierra indicaba que el coche probablemente había estado en Greenwood recientemente. Los detectives rastrearon los pagos con tarjeta bancaria y descubrieron que Adam Buchanan usó su tarjeta de crédito el viernes 11 de septiembre. Se detuvo en Taco Bell de camino a Greenwood. Nolan, por otro lado, afirmó que se quedó en casa, no acompañó a sus padres y tenía la tarjeta de crédito en su posesión. Los detectives fueron al restaurante a revisar las cámaras de seguridad. Vieron exactamente lo que esperaban: un Ford blanco en lugar de una camioneta. Cuando los detectives registraron el Ford, descubrieron un recibo de Taco Bell fechado el 11 de septiembre. Eso incluía no 3, sino 4 bebidas. También se identificaron 4 vasos de bebida en la evidencia recogida en la escena del incendio. Entonces, Nolan estaba dentro del coche. La siguiente transacción con tarjeta de crédito ocurrió el sábado 12 de septiembre, en el Valencia Club Bar, en Penryn, a unos 30 minutos de la cabaña. Los padres de Adam ya habían informado a los detectives sobre el bar. Declararon que su hijo y su nuera visitaban frecuentemente después de que la cabaña había sido renovada. Las cámaras de seguridad grabaron cuando la pareja salió del bar, y las cámaras de tráfico en la carretera ayudaron a rastrear la ruta de la pareja. El día del incendio, una Ford F-150 se dirigió hacia la cabaña de los Buchanan alrededor de las 2:30 ET y luego cambió de dirección a las 3:30 ET en la primera instancia. La cámara captó a Adam y Molly en el vehículo, mientras que en la segunda solo captó a Nolan. Varias horas después, el domingo por la mañana, 13 de septiembre. La tarjeta de crédito de Adam se utilizó para pagar en 3 de los locales de Benítez: Starbucks, McDonald's y una gasolinera. El banco confirmó a los investigadores que solo se puede tener una tarjeta bancaria, lo que contradice las afirmaciones de Nolan. Para entonces, los resultados forenses ya habían sido devueltos. Las huellas dactilares de Nolan fueron encontradas en la pistola. Fue arrestado mientras estaba en medio de una clase de secundaria. Nolan Buchanan se ha declarado no culpable de los cargos en su contra. Intentó distorsionar la historia afirmando que su padre disparó contra la familia, después de lo cual él le apuntó con un rifle y en defensa propia le quitó el arma. Después de disparar accidentalmente a su padre, Nolan afirmó que fue en defensa propia, culpando del incendio y la posterior mentira al pánico y el miedo extremo. Por eso usó gasolina para incendiar la casa, viendo que pareciera que no había pasado nada. La defensa centró repetidamente la atención del jurado en el abuso de Adam hacia su propio hijo y otros miembros de la familia. El médico forense cuestionó el veredicto porque la marca de la herida de bala en un trozo del cráneo de Gavin correspondía a un disparo realizado en un ángulo de casi 90 grados. Nolan, por otro lado, afirmó que las camas de él y su hermano estaban una al lado de la otra y que el ruido y los gritos los habían despertado simultáneamente. Nolan afirma haber visto a alguien entrar en el dormitorio y disparar a Gavin justo cuando él se despertaba. El tirador luego apuntó el rifle a Nolan, quien milagrosamente empujó al atacante. Bajo este escenario, el disparo habría sido realizado en un ángulo de aproximadamente 45 grados, lo que contradice los hallazgos forenses. La fiscalía concluyó que Nolan disparó a su hermano cuando estaban solos en la casa, mientras sus padres estaban en un bar. Después de esperar a que su padre y su madrastra regresaran, Nolan también les disparó. Según el lugar donde se descubrieron los cuerpos, Adam fue asesinado primero, seguido de Molly. Nolan luego tomó el rifle. Sus padres quemaron sus documentos, rociaron los cuerpos con gasolina y le prendieron fuego a la casa. Luego se fue a casa, se encontró con su novia y pasó el día con ella estableciendo una coartada para sí mismo. El 13 de julio de 2018, un jurado condenó a Nolan por 3 cargos de asesinato en primer grado. Como resultado, fue condenado a 150 años de prisión, con la opción de libertad condicional después de 25 años. Juez Kingsbury. El anuncio de la sentencia reflexionó sobre el abuso verbal y físico. Nolan testificó que masacró a su hermano porque no quería que él experimentara el mismo horror o se viera obligado a vivir con lo que su padre ya le había hecho. Sin embargo, al hacerlo, también enumeró hechos sobre la premeditación del crimen y el posterior incendio, la creación de coartadas y los planes de Nolan para dirigir el negocio familiar que había discutido con los miembros de la familia. El juez citó la falta de Nolan para seguir las reglas
y el comportamiento desviado observado por el personal del Centro de Tratamiento Juvenil de South Lake Tahoe, donde fue después de ser arrestado. Todos tienen la capacidad de cambiar, le dijo el juez Kingsbury a Nolan. Espero que haga todo lo posible para lograrlo. Si te comportas adecuadamente, según el proyecto de ley del Senado y las decisiones de la Corte Suprema, serás elegible para la libertad condicional después de 25 años en prisión. Tú decides si tomas o no esa oportunidad. Nolan sigue insistiendo en que es inocente. Si alguna vez es liberado bajo libertad condicional, se le exigirá que pague una compensación significativa a las víctimas. La cantidad de la indemnización actualmente se desconoce. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video hablaremos sobre lo que ocurrió en 2007. Kelsey Smith, de 18 años, desapareció misteriosamente después de ir a la tienda en Kansas, Estados Unidos. Lo que le sucedió a Kelsey atrajo la atención de los medios, y las grabaciones de CCTV ayudaron a resolver el caso. Kelsey Ann Smith nació el 3 de mayo de 1989 en Overland Park, condado de Johnson. Kelsey era la quinta hija de Greg y Mrs. Smith. Se graduó de Shawnee Mission West High School el 24 de mayo de 2007 y estaba emocionada por comenzar la universidad en otoño. La gente la reconocía como una persona extrovertida y amigable. Su sentido del humor no dejaba a nadie indiferente. Era miembro de una banda de música y tocaba el clarinete. Kelsey trabajaba en un cine hasta el 2 de junio de 2007. Tenía otro turno. Missy, su madre, se iba a la boda de una amiga esa mañana, sin saber que la vida de su familia cambiaría para siempre y que nunca volvería a ver a su hija viva. Missy se despidió de Kelsey antes de irse. Kelsey condujo al trabajo en el coche que sus padres le dieron. Su turno de la mañana concluyó sin incidentes. Después del trabajo, fue a ver a su padre y a su hermana, Lindsay. Visitaron un parque de atracciones juntos. Había sido un día maravilloso, pero no terminó bien. Kelsey había decidido ir de compras alrededor de las 6 p.m. y le preguntó a su hermana si quería acompañarla, pero ella se negó. Kelsey salió de la casa sola y condujo hasta el Target más cercano. Antes de salir, le contó a su padre, Greg, sobre sus planes y le expresó su amor. Greg, un oficial de policía, adoraba a sus hijos. El hombre les enseñó técnicas básicas de defensa personal y les aconsejó que siempre tomaran precauciones. Kelsey llamó a su madre, que regresaba de la boda de una amiga, aproximadamente una hora después, para decirle que iba de compras. Hablaron brevemente antes de acordar encontrarse en casa. Después de un rato, el novio de Kelsey llegó a la casa de Smith. John era uno de los chicos que aumentó la confianza de Greg. Él pasaba mucho tiempo en su casa, y todos esperaban que su relación se desarrollara en algo más. Kelsey fue de compras esa tarde para comprar un regalo para John. La escalera intentó llamarla, pero no pudo comunicarse. Fue a su casa, pero no estaba presente. Greg intentó llamar a su hija, pero ella no respondió. Greg, un oficial de policía, se preocupó después de varios intentos fallidos de contactar a Kelsey. Trató de mantenerse calmado, pero como padre, se preocupaba cada vez más con cada minuto que pasaba. Greg comenzó a llamar a las amigas de su hija. Pero nadie sabía dónde estaba Kelsey ni por qué no respondía llamadas ni mensajes. Kelsey era diferente a sus compañeros. Siempre llamaba a su familia, incluso si llegaba un poco tarde. Después de un rato, Shawn y la hermana de Kelsey, Lindsay, se subieron a su coche y empezaron a conducir por la zona, con la esperanza de localizar el coche de Kelsey. ¿Qué pasa si tiene un accidente? Quizás la policía la detuvo por exceso de velocidad. Primero inspeccionan los estacionamientos de varias tiendas. En uno de esos, notaron un Buick que pertenecía a Kelsey. Le informó a su padre que iba a la tienda Target. Sin embargo, descubrieron su coche cerca de otra tienda. John revisó el coche, pero Kelsey no estaba presente. Lindsay llamó a su padre para decirle que habían encontrado el coche de Kelsey. Greg les advirtió que no tocaran nada porque el coche podría ser una escena del crimen potencial. Después de todo, si este era el caso, era crucial no destruir ninguna evidencia que pudiera haber quedado allí. Greg contactó a la policía para reportar la desaparición de su hija. La policía llevó a cabo una investigación oficial. Los detectives llegaron de inmediato al lugar donde John y Lindsay descubrieron el coche de Kelsey. Greg y los demás notaron algo extraño de inmediato.
Su coche no estaba en el estacionamiento de Target. Estaba junto a otra tienda en una zona poco iluminada del estacionamiento. Los detectives examinaron cuidadosamente el coche, con la esperanza de descubrir algo útil sobre Kelsey. Pero todo lo que encontraron dentro fue un paquete de papel de regalo y el regalo que la chica había comprado para su novio, John. No había nada dentro del coche que sugiriera un crimen, no había signos de lucha, no había rastro de sangre ni nada por el estilo. Las llaves estaban debajo del asiento del conductor. Pero entonces el detective notó algo extraño y sospechoso. Notaron un trozo de tela que parecía una camiseta asomando del maletero, lo que le causó ansiedad en el corazón. Greg abrió el maletero. Estaba vacío. Kelsey no estaba presente. Compró un regalo para John en Target. Eso significaba que estuvo presente en algún momento. Los expertos forenses examinaron minuciosamente el coche y descubrieron una huella dactilar en el cinturón de seguridad. No pertenecía a Kelsey ni a nadie que tuviera acceso al coche. Kelsey se había graduado recientemente de la escuela secundaria y se estaba preparando para asistir a la Universidad de Kansas para convertirse en veterinaria. Siempre fue una estudiante excelente. Kelsey era una joven ambiciosa y alegre. Tenía toda su vida por delante, pero ahora había desaparecido misteriosamente y su familia estaba desesperada por respuestas. La policía continuó su trabajo. Sin embargo, aparte de una huella dactilar no identificada, no había evidencia de que su coche fuera una escena del crimen. Parecía que alguien simplemente había dejado el coche en este aparcamiento. Los detectives fueron a Target para obtener nueva información sobre la desaparición de Kelsey. Las grabaciones de CCTV podrían responder algunas preguntas. Para cuando los oficiales llegaron, la tienda ya había cerrado. A pesar de que eran casi las 11 p.m., pudieron localizar a la persona que los dejó entrar y les mostró las grabaciones. La policía pasó varias horas frente a los monitores, observando cada movimiento de Kelsey, pero su viaje a la tienda fue rutinario. Encontró los artículos necesarios, los pagó y se dirigió al estacionamiento. No había indicios de que algo estuviera mal. Mientras estaba en la tienda, Kelsey no discutió ni habló con nadie. Ella se mantuvo tranquila y se fue sola. Pero aquí es donde parece extraño. Kelsey se subió a su coche y condujo en dirección opuesta a su casa por alguna razón. La calidad de la grabación era mala, lo que hacía imposible ver cualquier detalle. Como resultado surgieron varias preguntas nuevas e importantes. ¿Por qué Kelsey no fue a casa según lo programado? ¿Condujo el coche ella misma? ¿Podría haber ocultado su propia libre voluntad? Antes del amanecer, Greg y Missy fueron a la comisaría, donde los detectives los interrogaron. Como policía, Greg sabía que esto era una práctica común. Al investigar tales casos, los detectives deben descartar la posibilidad de que alguien de la familia esté involucrado en el crimen. Sabía que si él y Missy respondían las preguntas rápidamente, ya no serían sospechosos, y la policía podría centrarse en otras pistas. La pareja respondió todas las preguntas. Los padres de Kelsey no eran los sospechosos. La policía quería investigar a la siguiente persona por su implicación en el caso de Kelsey. Su desaparición fue causada por su novio, John. Después de todo, Kelsey había pasado la mayor parte de su tiempo libre con él en los últimos días. Él fue la última persona con la que tuvo contacto. Necesitaban saber dónde había estado John antes de entrar en la casa de Kelly e informar a su padre que no podía contactar a sus parejas, lo cual está frecuentemente relacionado con lo que le ocurrió a su alma gemela. Como resultado, los detectives decidieron presionar al sospechoso. Comenzaron a hacerle las mismas preguntas pero formuladas de manera diferente para ver cómo respondía y si cambiaba su historia. Duró aproximadamente 2 horas. Pero John insistió en que no estaba involucrado en la desaparición de Kelly y que su relación estaba bien. Respondió a todas sus preguntas y dejó que los detectives examinaran su teléfono. Los oficiales estaban inclinados a creer que John no estaba mintiendo y que no tenía ninguna implicación en la desaparición de Kelsey. Aún así, los detectives no lo eliminaron de la lista de sospechosos. La familia de Kelsey no podía simplemente sentarse y esperar, así que comenzaron una investigación no oficial. Cree que era muy consciente de que si su hija había sido secuestrada, las posibilidades de encontrarla con vida disminuían con cada hora que pasaba. Greg, Missy y John reunieron a voluntarios dispuestos y los dividieron en grupos para buscar en la zona. Cada voluntario llevaba un manojo de volantes impresos de personas desaparecidas y caminaba por las calles designadas, preguntando si alguien había visto a Kelsey. Greg también llamó a las estaciones de radio y solicitó tiempo al aire.
Preguntó sobre la desaparición de su hija y aconsejó a cualquier persona con información relevante que se pusiera en contacto con la policía o con la familia Smith. Una hora después de que las estaciones de radio informaran sobre la desaparición de Kelsey, los canales de televisión transmitieron la noticia. Mejoró las probabilidades de encontrar a Kelsey lo antes posible. Sus compañeros de clase se unieron a la búsqueda. Se movieron de una puerta a otra. Quizás alguien de la casa escuchó o vio algo sospechoso. O algo que no parecía sospechoso a primera vista, pero que podría ayudar en la investigación. Cualquier información era crucial. Una de las preguntas que la policía tenía que responder era dónde estaba Kelsey durante las 3 horas, entre cuando salió de Target y cuando John y Lindsay encontraron su coche. Para responder a esta pregunta, los investigadores regresan a las cámaras de vigilancia. El estacionamiento donde descubrieron el vehículo de Kelsey pertenecía a otra tienda. Afortunadamente, también había cámaras allí. Sin embargo, debido a la mala calidad de las grabaciones y la iluminación insuficiente en esa área del estacionamiento, los detectives no pudieron ver nada que les ayudara a determinar a dónde había ido Kelsey. Observaron cómo su coche entraba en una zona oscura del estacionamiento, después de lo cual, las luces se apagaron. El conductor salió del vehículo y se alejó poco después. Pero era solo la silueta de una persona. No estaba claro si era Kelsey o alguien más. La policía estaba decepcionada. La familia de Kelsey pensó que era una buena señal. Los miembros de la familia entendieron que no tenía ninguna razón para esconderse. Lo más importante para ellos era encontrar a Kelsey viva. La policía no tenía nuevas pistas aún, así que decidieron revisar nuevamente las grabaciones de las cámaras de vigilancia de Target. Sin embargo, los detectives ahora utilizan monitores de mayor calidad. Revisaron cada movimiento de Kelsey mientras estaba en la tienda, pero no descubrieron nada sospechoso. Todo parecía normal. Kelsey compró los artículos necesarios y salió de la tienda como cualquier otro cliente en el estacionamiento. ¿Qué podría haber pasado allí para causar la desaparición de Kelsey? A pesar de la mala calidad de la grabación, los detectives descubrieron un detalle sospechoso. Después de salir de la tienda, Kelsey fue al estacionamiento para aparcar su coche y abrió la puerta trasera para guardar los artículos comprados. Luego, se acercó a la puerta del conductor. En ese momento, el investigador notó una mancha borrosa siguiéndola. La policía creía que Kelsey había sido atacada cuando se subió al coche, lo que indicaba un secuestro. Los investigadores vieron repetidamente la grabación. Sin embargo, debido al ángulo de visión y la calidad de la grabación, no pudieron ver el panorama completo. La puerta se cerró en unos 15 segundos, y el coche salió del estacionamiento. Quizás, su coche tomó la dirección opuesta a su casa porque ella no estaba conduciendo, o alguien la amenazó. Los detectives no querían decirles a los padres de Kelsey que su hija probablemente había sido secuestrada. La policía solo tenía una grabación en video de la abducción como evidencia. Sin embargo, era imposible ver quién lo hizo. Esta persona llevaba una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros. Así, los investigadores volvieron a las grabaciones de CCTV del objetivo. Pero esta vez, esperan ver a alguien con una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros. Y entonces notaron algo nuevo. Un hombre con una camiseta blanca y pantalones cortos oscuros seguía a Kelsey a donde quiera que fuera. Mantenía su distancia para que Kelsey no sospechara nada. Pero él siempre estaba presente. Estaba claro que este hombre estaba siguiendo a Kelsey. Cuando Kelsey se acercó a la caja para pagar los productos, él se dirigió a la salida sin prisa. Obviamente, salió primero de la tienda y la esperó en el estacionamiento. Poco después, la policía pudo obtener una imagen más clara de su rostro. No era de una calidad perfecta, pero esperaban que alguien pudiera reconocer a esta persona. La policía pidió ayuda a la comunidad para identificar al hombre. El número de llamadas con posibles pistas superó las 1000. Tomó mucho tiempo revisar esta cantidad de datos. Los detectives intentaron filtrar la información que probablemente no fuera relevante para la investigación. La policía interrogó a varias personas que se parecían a este hombre, pero ninguno de ellos era a quien necesitaban localizar. El avance en este caso llegó después de que la policía localizara el teléfono de Kelsey. Después de que desapareció, su teléfono fue encontrado en una zona boscosa cerca del lago Longview, Missouri, a unas 15 millas de Target. Para este momento, el FBI se había unido a la investigación. Enfocaron la búsqueda en el área donde el teléfono de Kelsey estuvo activo por última vez. Alrededor de 200 personas participaron en ella. Kelsey fue descubierta 4 días después de su secuestro y solo 45 minutos después de que su compañía de teléfonos móviles proporcionara información sobre la actividad de su teléfono que merece ser analizada detenidamente. Abordaremos este tema más adelante. Desafortunadamente, ella había muerto. El criminal intentó ocultar las pruebas del crimen escondiendo su cuerpo debajo de las hojas y ramas de los árboles. Kelsey estaba desnuda
revelando el motivo de este crimen. Sus pertenencias estaban a unos pocos pies de ella. Durante el examen forense, los expertos determinaron que Kelsey murió por estrangulación. El criminal se suicidó con su propio cinturón. La policía tuvo que dar la peor noticia de la vida de sus padres. La muerte de Kelsey devastó a su familia y amigos. El criminal seguía suelto, y la policía necesitaba encontrarlo lo antes posible, porque temían que secuestrara a otra persona. En esta etapa de la investigación, la policía solo tenía grabaciones de CCTV. Como resultado, los investigadores decidieron realizar otro estudio sobre ellos, sabiendo que alguien había abandonado el coche de Kelsey en el estacionamiento a las 9:17 p.m. Los oficiales decidieron investigar qué estaba sucediendo en el estacionamiento de Target al mismo tiempo. Vieron a un hombre correr hacia una camioneta oscura estacionada en el estacionamiento, entrar en ella y alejarse. Era alrededor de las 9:22 p.m. Sin embargo, es posible que esto haya sido solo una coincidencia no relacionada con el caso. La camioneta salió del estacionamiento de Target después de que ya se había oscurecido. Pero, ¿qué pasa si la persona que conducía el coche llegó durante el día? Los investigadores revisaron la grabación que confirmó sus suposiciones. La camioneta azul llegó al estacionamiento de Target a las 6:05 p.m. Kelsey entró en el estacionamiento un minuto después, aparcando junto a esta camioneta por alguna maligna coincidencia. Quizás esa fue la primera vez que el criminal la vio. La policía publicó imágenes de la camioneta y del hombre que seguía a Kelsey con la esperanza de que alguien pudiera identificarlo. Y resultó en que la gente llamara a la comisaría para decir que conocían al hombre de la foto. Uno de los llamantes se presentó como colega y el otro como amigo. Ambos llamantes dieron el mismo nombre: Edwin Hall. Tenía 26 años, poseía una camioneta y estaba casado con un hijo. La policía investigó el pasado de Hall y descubrió que, aunque no tenía condenas en la adultez, sí tenía un historial juvenil por amenazar a su hermana adoptiva con un cuchillo de pan cuando tenía 15 años. Si Hall fue quien secuestró y asesinó a Kelsey Smith, puede que haya intentado huir después de que su imagen apareciera en los medios. Como resultado, la policía fue a su casa de inmediato. Cuando llegaron los policías, notaron que Hall estaba metiendo cosas en su coche. Tenía la intención de huir con su familia, pero la policía lo detuvo primero. Arrestaron a Edwin Hall y lo trasladaron a una comisaría para interrogarlo. Les dijo a los detectives que no tenía ninguna implicación en la desaparición y muerte de Kelsey Smith. Dijo que no tenía idea de quién era ella. Sin embargo, todos sabían que estaba mintiendo, porque las grabaciones de CCTV de Target mostraban claramente a Hall siguiendo a Kelsey. Cuando le hablaron sobre la grabación, pudieron refutar sus afirmaciones. Admitió que observaba a Kelsey porque admiraba sus piernas. Sin embargo, Edwin continuó negando cualquier contacto con Kelsey después de que ella salió de la tienda. Aceptó darle a la policía su muestra de ADN y huellas dactilares para que lo eliminaran de la lista de sospechosos. Calle estaba seguro de que no había dejado ninguna pista. Sin embargo, se equivocó al creer que su huella dactilar coincidía con las encontradas en el cinturón de seguridad y el coche de Kelsey. Esta información vinculó directamente a Hall con el secuestro y la muerte de Kelsey Smith. Después de todo, no había otra explicación para su huella dactilar en el cinturón de seguridad. Por lo tanto, independientemente de lo que dijera Edwin Hall, la policía sabía que él fue quien se acercó a Kelsey en el estacionamiento. Después de que los detectives le informaron sobre la coincidencia de las huellas dactilares, decidió no esperar los resultados del ADN y confesó todo. Para evitar la pena de muerte, Al acordó revelar todos los detalles del crimen que cometió. Dijo que le gustó Kelsey cuando la vio en el estacionamiento de Target. Al comenzó a seguirla mientras ella estaba de compras, y luego esperó hasta que llegó al coche. Después de esto, sacó su arma y la atacó. Al la empujó hacia su coche y la llevó a una zona boscosa fuera de la ciudad. Allí, le dijo a Kelsey que se desnudara y eventualmente la mató porque temía que ella le contara todo. Luego, Al le escondió el cuerpo de Kelsey debajo de ramas y hojas y se alejó. Después de dejar el cuerpo de Kelsey en un estacionamiento cercano, regresó a Target, donde previamente había estacionado su camioneta, y condujo a casa. Missy y Greg Smith afirmaron que, tras la muerte de Kelsey, notaron que la mayoría de los crímenes violentos tenían como objetivo a niños y jóvenes adultos. Queríamos evitar que esto le sucediera a otros. Missy Smith declaró que con ese objetivo en mente desarrollaron seminarios de concienciación sobre seguridad. Greg Smith era oficial de policía cuando su hija murió.
así que aplicó los métodos de entrenamiento que aprendió en el ejército a un entorno civil. La ley Kelsey-Smith se aprobó en Kansas en 2009 y existen leyes similares en otros 23 estados. Sin embargo, en 2016 no logró ser aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Los miembros del Congreso que votaron en contra del proyecto de ley citaron preocupaciones de privacidad y la capacidad de las fuerzas del orden para acceder a la información. Sin citaciones, los CISMID afirman que solo se revelará una ubicación, así que los mensajes de texto, las fotos y las llamadas telefónicas estarían prohibidos. Durante 13 años, la pareja ha estado abogando por un cambio en el Congreso. Una cosa los mantiene en marcha. Es Kelsey sin duda. Greg Smith identificó a Kelsey como una joven de 18 años que recientemente se graduó de la escuela secundaria, quien salió de un Target en Overland Park y desapareció. A una compañía de teléfonos móviles le tomó 4 días liberar la información de la ubicación de su teléfono. Una vez, lo hizo. La policía descubrió su cuerpo en 45 minutos. Los Smith dedicaron sus vidas a promulgar legislación para acelerar el proceso para otras familias. Te habría ahorrado días de buscarla y no saber si tu hija seguía viva o cuál era su destino. Mrs. Smith declaró que si las fuerzas del orden determinan que existe una emergencia, la ley Kelsey-Smith requiere que los proveedores de comunicación inalámbrica divulguen la información de ubicación de un dispositivo. También otorga inmunidad a la compañía telefónica por hacerlo. En general, sirve como una herramienta para las fuerzas del orden. Vivimos en una era tecnológica, así que, ¿por qué no darles todas las herramientas que necesitan para encontrar a alguien? Según Greg Smith, la legislación establece que la información debe ser divulgada si los oficiales creen que el teléfono se utilizó para llamar al 911 en las 48 horas anteriores o si hay razones para creer que alguien está en peligro de muerte o daño físico grave. En septiembre de 2008, el jurado declaró a Aiden Hall culpable de todos los cargos. Durante el juicio, se disculpó con la familia de Kelsey y expresó un profundo arrepentimiento. El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Kelsey, que habría cumplido 34 años el 3 de mayo, se ha convertido en el rostro de un movimiento para obligar a los proveedores de telecomunicaciones a ser más receptivos en situaciones de emergencia, especialmente a medida que la tecnología GPS y los teléfonos celulares han mejorado y evolucionado en los últimos 16 años. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Michelle Young nació en 1977 en la próspera y armoniosa ciudad de Nueva York. Desde joven tenía una personalidad extrovertida y aspiraba a trabajar en finanzas. Después de graduarse de la escuela secundaria, Michelle dio un paso significativo hacia la realización de su sueño al inscribirse en una universidad en Raleigh. Para 2001, había alcanzado el éxito financiero y conoció a un hombre que tuvo un impacto significativo en su vida personal. Michelle conoció a Jason Young en su cumpleaños número 24, mientras salía a celebrar con amigos. Jason, que se graduó de la misma universidad, tenía un historial académico e intereses similares a los de Michelle. Esta conexión llevó a una relación romántica, que culminó en su matrimonio. El viernes 3 de noviembre de 2006, Jason Young pidió a su cuñada Meredith Fisher que visitara su casa y recogiera algunas impresiones de eBay. El objetivo era evitar que su esposa de 29 años, Michelle Young, los descubriera. Jason informó a Meredith que había impreso materiales sobre bolsos de Coach y planeaba comprar uno para Michelle como regalo de aniversario. Sin embargo, se olvidó de guardarlos y estaba preocupado de que Michelle los encontrara. En ese momento, Jason estaba de viaje de negocios. Meredith aceptó recoger las impresiones, que le dijeron estaban en la oficina de casa, en el piso de arriba. Jason, Michelle y su hija de 2 años, Cassidy, viven juntas en Birchleaf Drive, en Raleigh, Carolina del Norte, donde Michelle está embarazada de 5 meses de su segundo hijo, un niño. Meredith llegó a la casa alrededor de la 1 p.m. y pasó por la puerta del garaje rota antes de entrar por la puerta de la cocina sin llave. Cuando entró en la casa, notó lo fría que estaba. El coche de Michelle estaba en el garaje, y Meredith descubrió el bolso y las llaves de Michelle en la encimera de la cocina. Preocupada, llamó el nombre de Michelle pero no obtuvo respuesta. A pesar de escuchar a Mr. G, el perro de Michelle, gemir, Meredith no pudo encontrarlo, y no estaba segura de su ubicación. Mientras subía las escaleras, Meredith notó lo que pensaba que era tinte rojo para el cabello cerca de la parte superior de las escaleras. Cuando llegó arriba, descubrió a su hermana tendida boca abajo en el suelo. Contrario a su suposición inicial, la sustancia roja era sangre, no tinte para el cabello.
Meredith descubrió el cuerpo de Michelle en un charco de sangre después de que la hubieran golpeado brutalmente hasta matarla. Después de llamar al 911, Meredith descubrió a la hija de 2 años de Cassidy Michelle escondida bajo las cobijas, físicamente ilesa. Cassidy pidió vendajes, mencionando que su madre tenía moretones por todas partes. Meredith mencionó al operador la afirmación de Cassidy de que podría haber alguien más en la casa, cuando se le preguntó sobre los problemas de Michelle. Meredith mencionó peleas ocasionales entre Michelle y su esposo, Jason, pero aclaró que no eran demasiado graves. También informó al operador que había huellas de sangre por toda la casa, incluidas las dejadas por la hija de Michelle. Cuando llegaron los paramédicos, se confirmó que Michelle estaba muerta, y quedó claro que llevaba muerta algún tiempo. Cassidy, la hija de Michelle, fue examinada y se encontró que tenía sangre seca en los dedos de los pies y en el fondo de sus pantalones de pijama. Afortunadamente no había sufrido ninguna lesión física. Meredith informó de inmediato a su madre, Linda Fisher, sobre la trágica muerte de Michelle. Linda, a su vez, contactó a la madre de Jason Payon para darle la devastadora noticia. Mientras tanto, Jason estaba viajando desde Virginia a la casa de Pat en Brevard. Cuando llegó, su padrastro le habló sobre Michelle. Meredith luego llamó a Jason revelando que la muerte de Michelle había sido considerada un homicidio. Cuando Jason se enteró de la muerte de su esposa, condujo apresuradamente a Raleigh con algunos miembros de la familia. Durante el viaje, amigos le informaron que la policía había preguntado sobre cualquier problema marital que Michelle pudiera haber tenido, y él decidió permanecer en silencio hasta que obtuviera representación legal. Jason se negó a responder a las preguntas de la policía cuando llegó a Raleigh. Citando el consejo de su abogado, la policía descubrió rastros de sangre en el pomo de la puerta que conecta la cocina con el garaje, que más tarde se confirmó que pertenecían a Michelle. A pesar de una puerta de garaje rota que había estado en ese estado durante algún tiempo, no había signos de entrada forzada. Notablemente, la caja de joyas de Michelle tenía 2 cajones retirados y faltaban varios objetos de valor, incluidos sus anillos de boda y compromiso. Sin embargo, la casa no estaba dañada ni revuelta de ninguna otra manera. El cuerpo sin vida de Michelle fue encontrado vestido con pantalones de chándal y una sudadera con cremallera. Su cuerpo mostraba signos de decoloración, frialdad y rigidez. La escena reveló una gran cantidad de su sangre, con manchas en las paredes del dormitorio y dentro del armario. Michelle fue encontrada junto a un armario etiquetado como su armario, y una pequeña muñeca fue descubierta junto a su cabeza. La policía quería interrogar a Jason sobre su paradero la noche del 2 de noviembre y la madrugada del 3 de noviembre. A pesar de la reticencia y negativa de Jason a cooperar, los investigadores descubrieron que el 2 de noviembre, él dejó el mitin y se dirigió a Virginia para una llamada de ventas programada para las 10 a.m. del 3 de noviembre. En Clint Bot, Michelle planeaba pasar la noche del 2 de noviembre con su amiga Shelley. Shelley dijo que llegó a la casa de Michelle alrededor de las 6:30 p.m. y encontró a Jason todavía allí cuando él ofreció unirse a ellas para cenar. Jason rechazó, mencionando que planeaba comer en Cracker Barrel de camino a Galax, Virginia. Jason había reservado una habitación en Galax para la noche, con la intención de conducir a Clint Woods a la mañana siguiente para la llamada de ventas. Shelley le dijo a la policía que después de que Jason se fue, Michelle bañó a Cassidy y la acostó, después de lo cual vieron Grey's Anatomy. Durante su tiempo juntas, Michelle le contó a Shelley sobre los recientes desacuerdos con Jason, particularmente sobre los planes para las vacaciones. Michelle quería que su madre Linda se quedara con ellos desde el Día de Acción de Gracias hasta Navidad, lo cual no emocionaba a Jason. Según las investigaciones, Jason llamó a Michelle 7 veces esa noche. Shelley, la amiga de Michelle, le contó a la policía sobre su inquietante sensación de ser observada esa noche, lo que la llevó a pedirle a Michelle que la acompañara a su coche cuando salió alrededor de las 10 p.m. y las 10:30 p.m., el 3 de noviembre. Entre las 3:30 y las 4 de la mañana, un residente repartía periódicos en la zona. Informaron haber visto una SUV de color claro estacionada en el jardín de Michelle o en la calle frente a su casa. Otro residente pasó por allí alrededor de las 6:15 a.m. Noté una SUV vacía estacionada al borde del camino de entrada. La policía investigó los movimientos de Jason y descubrió que salió de la residencia del mitin el 2 de noviembre para viajar a Virginia. Alrededor de las 7:30 p.m., Jason se detuvo en una gasolinera en Raleigh y llamó a su madre, Pat Young, para informarle que iba a consultar con Michelle sobre quedarse en la casa de Pat el viernes por la noche. Pat vivía en Brevard cuando Jason regresó de su viaje de negocios,
y Jason planeaba recoger algunos muebles que ella le había ofrecido después de llamar a su madre. Jason continuó su viaje a Virginia, deteniéndose para comer en un restaurante Cracker Barrel en Greensboro a las 9:25 p.m. Más tarde se registró en un Hampton Inn a las 10:54 p.m. y entró en su habitación con una tarjeta de acceso a las 10:56 p.m. Aunque utilizó el Checkout Express a la mañana siguiente, su hora exacta de salida del hotel seguía siendo desconocida. Jason llamó a su madre a las 7:40 a.m. El 3 de noviembre, llegó a Virginia a través de una torre celular cerca de Whiteville. Llegó a la llamada de ventas, y Clint llegaría 30 minutos tarde. A pesar de que las grabaciones de vigilancia en la tarjeta de la habitación mostraban que Jason no salió de su habitación de hotel después de la medianoche, la policía era escéptica. Un examen más detallado de las grabaciones les llevó a sospechar de manipulación, creyendo que Jason pudo haber regresado a Raleigh después de la medianoche para cometer el crimen contra Michelle antes de regresar a Virginia. Los investigadores descubrieron búsquedas en Internet en la computadora de Jans sobre la anatomía de un knockout, apagón por trauma craneal, knockout por golpe en la cabeza y trauma craneal, aunque se desconocía el momento exacto de las búsquedas. 2 años después de que se descubriera el cuerpo de Michelle, Jason fue acusado de asesinato en primer grado y se declaró no culpable. La fiscalía basó su caso en la afirmación de que Jason y Michelle tenían dificultades maritales y financieras, con Jason supuestamente queriendo terminar el matrimonio. Durante el juicio se revelaron varios romances, así como pruebas de relaciones tensas. La fiscalía afirma que después de registrarse en el Hampton Inn en Hillsville, Virginia, Jason salió del hotel durante el regreso nocturno al meeting y cometió el asesinato. Afirmaron que él hackeó la cámara de vigilancia del hotel y se detuvo a poner gasolina en una estación entre Hillsville y Raleigh. La fiscalía presentó al jurado la teoría de que Michelle fue estrangulada y golpeada hasta morir, dejando a su hija de 2 años, Cassidy, sola en la casa con el cuerpo sin vida de su madre durante un periodo prolongado de tiempo. Las pequeñas huellas ensangrentadas de Cassidy fueron encontradas esparcidas por toda la casa. Durante el juicio, se mostró al jurado las grabaciones de vigilancia del Hampton Inn, comenzando a las 10:49 p.m. del 2 de noviembre. Sin embargo, la grabación se volvió negra a las 11:20 p.m., lo que llevó a la fiscalía a creer que Jason había manipulado la cámara. Afirmaron que lo hizo para mantener abierta la puerta de seguridad, permitiéndole salir sin usar su tarjeta de acceso. Un empleado del hotel descubrió que la puerta de emergencia del primer piso, que va desde la escalera occidental hasta el exterior del hotel, había sido mantenida abierta con una pequeña roca roja. Normalmente, esta puerta estaba cerrada hasta las 11 p.m. Kidd descubrió que la cámara en la escalera más cercana a la puerta mantenida abierta no estaba funcionando, a pesar de que las otras cámaras estaban operativas. La última imagen de la cámara fue capturada a las 11:20 p.m. del 2 de noviembre. Aunque los miembros del personal volvieron a enchufar la cámara a las 5:44 a.m. del 3 de noviembre, alguien la redirigió al techo entre las 6:34 a.m. y las 6:35. La fiscalía afirmó que esta secuencia de eventos indicaba que Jason desenchufó la cámara y dejó la puerta entreabierta dándose así una coartada mientras regresaba a casa para cometer el crimen contra su esposa. La fiscalía afirmó que Jason se detuvo en una gasolinera en Carolina del Norte alrededor de las 5 a.m. En su camino de regreso a Virginia, la asistente de la gasolinera testificó en la corte, afirmando que creía que la persona que visitó la estación esa mañana era Jason. Recordaba vívidamente el encuentro, explicando: "No olvido nada así cuando alguien me está gritando y quejándose". Según el testimonio de Gracie, un hombre en un SUV blanco se estacionó en la bomba más lejana e intentó repetidamente poner gasolina. Frustrado, entró en la tienda y abusó verbalmente de Gracie porque la bomba no estaba funcionando. Le informó que a esa hora temprana, los clientes debían proporcionar dinero o identificación antes de usar las bombas de gasolina. Para resolver la situación, el hombre le dio $20.00, echó gasolina por valor de $15.00 en su coche y luego se fue sin regresar a la tienda por el cambio. El testimonio de Grace se utilizó como evidencia para respaldar la afirmación de la acusación.
Durante el juicio se revelaron detalles sobre el matrimonio de Jason y Michelle. Algunos conocidos creían que el embarazo de Michelle con su primer hijo era la razón principal de su unión. Meredith Fisher, la cuñada de Michelle, testificó que le aconsejó dejar a Jason, pero Michelle no siguió adelante con el divorcio. 3 semanas antes de la muerte de Michelle, Jason supuestamente le dijo a un amigo que había terminado. El tribunal también se enteró de que la pareja tenía frecuentes desacuerdos sobre la madre de Michelle, Linda. Linda frecuentemente hacía visitas prolongadas a su hija y expresaba el deseo de mudarse a Carolina del Norte para pasar más tiempo con Michelle y su nieta. Linda incluso ofreció remodelar su casa para acomodar su presencia. Mientras Michelle estaba satisfecha con el arreglo, Jason no lo estaba. Linda, la madre de Michelle, testificó en la corte sobre el momento en que se enteró de que su hija había muerto. Linda afirma que su otra hija, Meredith, llamó y afirmó inequívocamente que la mamá Michelle había muerto. Linda inicialmente preguntó si Michelle simplemente se había desmayado, pero Meredith confirmó que había muerto. Linda describió haber intentado contactar a Jason, pero sus llamadas no fueron respondidas y él nunca las devolvió. El testimonio de Linda reveló una relación volátil entre Jason y Michelle, con Linda presenciando numerosas peleas y a Jason supuestamente menospreciando a Michelle. Linda le dijo al tribunal que le aconsejó a Michelle que dejara a Jason, pero Michelle estaba decidida a salvar su matrimonio. Según Linda, Michelle le dijo que Jason no hacía el amor con ella y tenía un enfoque pervertido hacia la intimidad. Linda también testificó que Jason tenía amigas que se quedaban en su casa. Cuando Michelle estaba fuera por negocios, ella expresó su tristeza. Linda le dijo al jurado que tenía mucho que ofrecer. Hay mucho sobre Michelle además del hecho de que vivía en Carolina del Norte. Sigue siendo animadora. Quiero decir, ella tenía ese ánimo, esa energía, esa vivacidad. Sabes, amaba la vida. Y él se la robó. Él simplemente se la quitó. Después del funeral de Michelle, Jason se mudó con sus padres y su hija Cassidy. Linda contrató a un abogado para que la ayudara a organizar visitas con Cassidy. Tras los procedimientos legales, Meredith obtuvo la custodia total. Linda creía que Jason no quería que se hicieran más preguntas. Durante el juicio, una de las amigas de Jason, Carol y Surby, testificó que lo conocía desde que eran adolescentes. Ella fue a verlo en el otoño de 2006, justo 10 días antes de que Michelle muriera, y confesó haber tenido relaciones sexuales con Jason en el sofá de la sala una noche mientras Michelle estaba fuera de la ciudad. Carol también afirmó que Jason tomó su anillo de bodas, fingió tragárselo y luego se lo devolvió al día siguiente. Michelle Money, otra amiga y hermana de la hermandad universitaria de Michelle Young, también testificó en la corte. Michelle Money creía que su esposo le era infiel y reveló que conoció a Jason en su boda. Su contacto aumentó hacia finales de septiembre de 2006. Jason también visitó a Michelle Money en Orlando en octubre de ese año, durante el cual tuvieron una relación sexual. Jason supuestamente le dijo a un amigo que amaba a Michelle Money. Se mantuvieron en comunicación constante durante todo octubre, intercambiando mensajes 980 veces en un mes, el día antes de que Michelle fuera asesinada. Se comunicaron 51 veces en un día. El último contacto de Jason el 2 de noviembre fue Michelle Money, quien también fue la primera persona a la que llamó el 3 de noviembre. Michelle Money testificó que solíamos tener conversaciones regulares sobre trabajo, vida y niños. El tribunal también escuchó sobre las graves lesiones de Michelle. El doctor Thomas Clark, quien realizó la autopsia, testificó que Michelle murió por trauma contundente en la cabeza, habiendo recibido al menos 30 golpes, el más grave de los cuales fue infligido por un objeto contundente pesado con una superficie redondeada, resultando en fracturas en forma de media luna en el cráneo. El Dr. Clark también descubrió signos de estrangulación en Michelle, quien tenía la mandíbula rota, fracturas en el cráneo, hemorragias cerebrales, laceraciones, abrasiones y dientes desplazados. Se informó al tribunal que no había evidencia de que Jason hubiera agredido físicamente a Michelle anteriormente. Sin embargo, la fiscalía le dijo al jurado que, aunque esto fuera cierto, no descartaba la posibilidad de que él la hubiera agredido esa noche en particular. Su argumento se basaba en la creencia de que Jason era capaz de violencia física, y llamaron a su ex prometida, Genevieve Carr, como testigo. Genevieve testificó que había sido víctima de violencia doméstica a manos de Jason. Un incidente notable que describió ocurrió en una boda en Texas, cuando Jason, que estaba intoxicado, le quitó a la fuerza su anillo de compromiso durante una discusión sobre su nivel de intoxicación. Genevieve dijo que el anillo era demasiado pequeño y apretado en su dedo. Cuando no pudo quitarlo, Jason,
agitado, lo arrancó con fuerza. Ella relató al tribunal: nunca lo había visto así antes. Sus ojos estaban completamente vacíos y vidriosos, como si no me notara. Genevieve afirmó que el incidente mencionado anteriormente no fue un acontecimiento aislado. Describió otro incidente en el que Jason, enfurecido, golpeó el parabrisas de su coche con el puño desnudo, causando daños. Además, golpeó una pared en su apartamento, causando daños adicionales a la propiedad. Después de varios años sin contacto, Genevieve recibió un correo electrónico de Jason el 12 de septiembre de 2006, expresando sus sentimientos por ella. La defensa argumentó que la fiscalía carecía de pruebas creíbles contra su cliente. Afirmaron que el ADN y las huellas dactilares de Jason se encontraron naturalmente en el dormitorio, pero ninguno de ellos estaba manchado de sangre. Además, no se encontró sangre en su coche, ropa, ni en la habitación del hotel de Virginia donde se alojó. Durante la investigación policial se descubrió que Jason no tenía cortes, moretones u otras lesiones en sus manos o cuerpo, con la excepción de un dedo del pie magullado y roto. Cuando se le dio la oportunidad de testificar, Jason admitió que no era un esposo perfecto, pero dijo que estaba trabajando activamente para mejorar su matrimonio. Negó vehementemente estar involucrado en el asesinato de Michelle. El tribunal se enteró de los problemas existentes en el matrimonio de Jason y Michelle. Pero también aprendimos que Jason amaba genuinamente a su esposa y estaba decidido a hacer que los chips de relevo superaran la emoción que rodeaba el inminente nacimiento de su bebé. Los correos electrónicos intercambiados el 24 de octubre de 2006 demostraron la disposición de Jason para asistir a las sesiones de consejería. Jason no creía que sus discusiones fueran más frecuentes que las de otras parejas. La defensa argumentó que Jason no habría tenido suficiente tiempo para regresar a Raleigh, cometer el asesinato y regresar a Virginia. Dado que el hotel estaba a unas 160 millas de su casa, Jason había comenzado recientemente un nuevo trabajo vendiendo software de registros electrónicos de salud, y estaba en Virginia porque su empleador había programado una llamada de ventas temprano en la mañana para cliente el 3 de noviembre. Para evitar conducir desde Raleigh el día de la llamada, Jason decidió quedarse a pasar la noche. Nervioso por la próxima reunión, pasó la tarde revisando el software de demostración que planeaba usar durante la presentación. En el tribunal, Jason afirmó que salió de su habitación de hotel para sacar el cargador de su computadora portátil del coche, pero se dio cuenta de que había dejado la tarjeta de la habitación dentro. Sostuvo la puerta de salida abierta. Regresó a su habitación y luego salió a fumar un cigarro. También pasó por la recepción para conseguir una copia de USA Today. Sostuvo la puerta de salida abierta una vez más para un descanso de cigarro. Cuando se les preguntó sobre el retraso de 30 minutos para una llamada de ventas, Clint y Jason afirmaron que se había perdido. En cuanto a las búsquedas en Internet descubiertas en su computadora, Jason explicó que se realizaron en un momento diferente y estaban relacionadas con un accidente que presenció. A pesar de la deliberación del jurado, no pudieron llegar a una decisión unánime, resultando en un jurado dividido con un voto de 8-4 a favor de la absolución. Jason enfrentó un segundo juicio en el que no testificó, pero se mostró un video de su testimonio del juicio anterior. El segundo jurado deliberó durante 6 horas antes de condenarlo por asesinato en primer grado. Jason fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jason apeló su condena. Durante la audiencia de apelación, su nuevo equipo legal argumentó que su abogado de juicio debería haber objetado con más fuerza cuando el juez permitió que los jurados escucharan sobre la falta de respuesta de Jason a una demanda civil por muerte por negligencia en la que se le encontró responsable del asesinato de su esposa. Entre los dos juicios penales, la familia Michelle presentó una demanda civil contra Jason, en la cual se determinó que él era responsable de la muerte de Michelle. El abogado de Jason argumentó que el jurado no debería haber sido informado de esta información. También afirmaron que el mismo juez, el juez del Tribunal Superior, Donald Stevens, presidió tanto el caso civil como el segundo juicio penal, posiblemente sesgando al jurado en contra de Jason. El Tribunal de Apelaciones estuvo de acuerdo con los argumentos de Jason. Un panel unánime de la Corte de Apelaciones revocó su condena y ordenó un nuevo juicio, que habría sido el tercero. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar el tercer juicio, un panel de la Corte de Apelaciones Estatal revocó la decisión de la Corte de Apelaciones. Como resultado, Jason no enfrentó un tercer juicio, y su condena por asesinato en primer grado fue confirmada en la demanda civil por muerte injusta.
La familia de Michelle recibió $15.500.000 con 0 centavos en daños. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Los eventos en este video ocurren en el año 2021. Bobby Ann McLeod, de 18 años, de Gran Bretaña, informó a sus padres que se iba de casa para encontrarse con su novio, pero horas después, estaba claro que había desaparecido. Su familia contactó a la policía, y al día siguiente comenzó una búsqueda masiva, que culminó en el espantoso descubrimiento. Bobby Ann, sus padres, Donna y Adrian, y su hermano Lee, vivían en Plymouth. Plymouth es una animada ciudad costera en el suroeste de Inglaterra. Tiene una rica historia y un patrimonio marítimo que se remonta siglos atrás. Plymouth, con su impresionante paseo marítimo y su vibrante centro, es un destino popular tanto para turistas como para locales. El 20 de noviembre de 2021, alrededor de las 5:45 p.m., Bobby Ann salió de su casa en Plymouth y se dirigió a la parada de autobús más cercana en Shipstore Road. Al salir, le dijo a su padre cuánto lo amaba y que iba al centro a encontrarse con su novio y amigos en común. Bobby Ann solo necesitaba unos minutos para llegar a la parada de autobús. Conocía la ruta porque la había recorrido numerosas veces. Había pasado 1 hora y media desde que Bobby Ann salió de casa. Su madre, Donna, le envió un mensaje de texto para ver si estaba bien. Si había llegado a su destino sin recibir respuesta, una preocupada Donna intentó contactar a su hija, pero Bobby Ann tampoco respondía a su teléfono, y eso fue completamente inútil. Pasó otra hora más o menos antes de que el novio de Bobby Ann llamara a sus padres para ver si su hija estaba en casa. Estaba preocupado porque Bobby Ann no se había presentado a su cita y todas sus llamadas telefónicas habían sido infructuosas. Los padres de Bobby Ann se preocuparon cuando llamaron a todos los amigos conocidos de su hija y descubrieron que nadie sabía dónde estaba. Inmediatamente contactaron a la policía y reportaron su desaparición. Ya eran más de las 9 p.m. el día siguiente, el 21 de noviembre. La policía inició una búsqueda en la zona, que incluyó a la familia de McLeod y a voluntarios. Se distribuyeron folletos con la imagen de Bobby Ann por toda la ciudad. Su desaparición fue cubierta en las redes sociales y en los medios de comunicación convencionales. Su hermano, Lee McLeod, publicó en su página de redes sociales: «Estoy rogando a cada persona en Plymouth que me ayude a buscar en todas partes, buscando por todo. Por favor, todos. Si oyen o ven algo, por favor, háganmelo saber». La policía descubrió rápidamente que Bobby Ann no había abordado ninguno de los autobuses programados hacia el centro. Sin embargo, mientras entrevistaban a las personas, los oficiales descubrieron que un residente local había pasado por la parada de autobús la noche anterior y había visto a Bobby Ann allí. La implicación era que ella definitivamente había llegado a la parada de autobús, pero no había subido por alguna razón. La evidencia de que ella estaba en la parada de autobús fue rápidamente corroborada. El área de la parada de autobús fue acordonada después de que descubrieran unos auriculares inalámbricos en la acera detrás de ella que fueron identificados como de Bobby. Los policías estaban literalmente de rodillas, buscando en toda el área posibles pruebas. También se buscó evidencia a lo largo de la ruta de la niña desde su casa hasta la parada de autobús, así como en todas las calles cercanas. Dado que Bobby Ann estaba en la parada de autobús pero nunca subió al autobús, que sus auriculares fueron descubiertos cerca de la parada de autobús, y una serie de otros detalles que la policía no reveló, las autoridades comenzaron a sospechar que la niña había sido secuestrada. La policía instó a cualquier persona con información relevante para la investigación a presentarse. Un gran número de oficiales participaron en la búsqueda, haciendo todo lo posible para localizar a Bobby Ann lo antes posible. Los investigadores intentaron rastrear la ubicación de su teléfono celular, lo que reveló que estaba dentro de los límites de la ciudad, pero no pudieron determinar exactamente dónde, ya que todas las llamadas al número de Bobby Ann fueron enviadas al buzón de voz. La policía confiscó el teléfono de la chica ese mismo día. Fue entregado a la policía por el conductor del autobús que estaba en la ruta donde Bobby Ann desapareció. Resultó que un residente local llegó a la misma parada de autobús a las 7:15 p.m. la noche anterior y descubrió el teléfono y una funda de auriculares allí. A las 7:23 p.m. llegó un autobús, y el hombre le entregó los objetos que había encontrado al conductor, asumiendo que el dueño los buscaría. Al día siguiente, el conductor del autobús notó que Bobby Ann estaba desaparecida y la última vez que la vieron fue parada en la parada de autobús. Contactó a la policía
y entregó el teléfono y la funda de los AirPods. El día siguiente es el 22 de noviembre. Las familias de la policía y los voluntarios buscaron en los bosques y caminos alrededor de la casa de Bobby Ann, pero no se encontraron pistas. La noche siguiente, el 23 de noviembre, la policía anunció que se había descubierto el cuerpo de una mujer en la playa de Bovsan, aproximadamente a 8 millas de la parada de autobús. Fue descubierto en una zona boscosa aproximadamente media milla de la playa. Durante el proceso de identificación de la familia McLeod se confirmó lo peor. El cuerpo de Bobby Ann fue descubierto, y su muerte devastó a la familia y amigos. La familia agradeció a todos los que asistieron a la vigilia conmemorativa de Bobby Ann, que se llevó a cabo cerca de la parada de autobús donde fue vista por última vez. Donna McLeod, la madre de Barbie, sollozó mientras rendía homenaje a su hija, y agradecía a amigos, familiares y a la comunidad por su apoyo. Rodeada de otros miembros de la familia, su voz temblaba mientras terminaba una declaración preparada. Ella declaró: «Me gustaría agradecer a todos por venir en nombre de la familia. Es agradable que todos se estén uniendo en estas circunstancias. Desafortunadamente nuestra querida Bobby Ann ha sido arrebatada de nosotros, pero nunca será olvidada. Me gustaría que todos sostuvieran sus velas en alto. Esto es por Bobby Ann». Esto fue seguido por un momento de silencio mientras toda la audiencia levantaba sus velas al unísono. Liam McLeod, el hermano de Bobby Ann, compartió una desgarradora foto de la infancia de ambos para rendir homenaje a su hermosa y talentosa hermana. La imagen mostraba a los dos hermanos sonriendo con sus uniformes de escuela primaria. El señor McLeod escribió en un mensaje junto a la foto: «Hasta que nos volvamos a ver, hermana, te quiero. No merecía ser una chica tan hermosa y talentosa, y mucho menos ser mi hermana pequeña. Las aventuras y los viajes que hicimos siempre serán recordados. Ahora puedes descansar en paz». Cuando la policía descubrió el cuerpo, estaba desnudo. Sin embargo, el médico forense concluyó que no había evidencia de que Bobby Ann hubiera sido violada antes de su muerte. Sufrió lesiones graves en la cabeza y la cara, incluyendo 14 laceraciones. No está claro cuánto tiempo habría buscado la policía el cuerpo de Bobby Ann si no fuera por un evento. El 23 de noviembre, el día exacto en que se descubrió el cuerpo, un hombre entró en la comisaría del centro. Esto ocurrió a la 1:17 p.m. Al entrar, pidió hablar con alguien e informó que tenía información sobre la niña desaparecida y quería ayudar a la policía y a su familia. Cuando llegó un detective, el hombre admitió haberlo hecho. Confesó haber secuestrado y asesinado a Bobby Ann y proporcionó algunos detalles sobre el crimen después de señalar la ubicación del cuerpo en un mapa. Los oficiales de policía, que esperaban que Bobby Ann aún estuviera viva, se dirigieron allí de inmediato. Desafortunadamente, sus esperanzas no se cumplieron. Cuando los inspectores se abrieron camino a través de la densa maleza, descubrieron el cuerpo, que estaba desnudo y boca abajo. No había duda de que la niña había muerto. El hombre que confesó el horrendo crimen era un residente de 24 años de la isla Kodiak. Era hijo de un exmilitar que se quedó con su madre tras el divorcio de sus padres. De hecho, vivía a solo unos pocos kilómetros de la parada de autobús donde se vio a Bobby Ann por última vez. Kodiak Island fue detenido como sospechoso. Un abogado habló en su nombre diciendo: «Acepto toda la responsabilidad por la muerte de Bobby Ann». Ackland también declaró en la declaración que nunca había conocido a la víctima antes de esa fatídica noche y confirmó que él fue quien la secuestró en la parada de autobús. La policía confiscó su coche, teléfono, computadora y varios otros artículos de cualquier persona familiarizada con la isla Kodiak. Era un buen tipo, guitarrista y compositor para la banda local de indie rock llamada Recruiter. Nadie sabía que Ackland estaba interesado en los asesinos en serie de todo el mundo, además de la música. Sus ídolos personales incluían a Joseph DeAngelo Jr., Andrei Chikatilo, Ivan Milat, Fred West y Tommy Seis. Ted Bundy, sin embargo, era el número 1 en la clasificación personal de Ackland, con un número desconocido de víctimas, pero al menos 30. Ackland se centró en Ted Bundy y sus atrocidades. Los investigadores descubrieron 3.216 imágenes en el teléfono de Ackland, muchas de las cuales eran perturbadoras, oscuras y recordaban a las películas de terror, en los días y semanas previos a la muerte de Bobby Ann. Ackland buscó en Internet información sobre crímenes de asesinos en serie, también buscó áreas remotas en Dartmoor y posibles armas. El día del secuestro de Bobby Ann, Ackland estaba navegando por el sitio web de una tienda de deportes en línea, mirando bates de béisbol, máscaras de esquí y ropa impermeable. Es importante señalar que, a pesar de sus aficiones clandestinas, Kodiak Island nunca había llamado la atención de la policía, ni había tenido problemas con la ley. Aparentemente, se obsesionó tanto con su pasatiempo secreto, que cometió un crimen grave. Se ha descubierto que Bobby Ann fue una víctima involuntaria que por una cruel coincidencia
se encontró en el camino de Ackland, quien, como una bestia feroz, salió a cazar presas esa noche. Los eventos de esa noche fueron los siguientes. Bobby Ann llegó a la parada de autobús alrededor de las 6:15 p.m. Ackland, que estaba conduciendo su Ford Fiesta por el vecindario, le dijo a los detectives que la vio en la parada. Bobby Ann se parecía a su exnovia en apariencia, pero Cody afirma que ese no fue el desencadenante emocional que lo llevó a atacar. Simplemente estaba buscando una víctima para llevar a cabo sus planes a largo plazo. La policía concluyó que incluso si Ackland no hubiera conocido a Bobby Ann, habría llevado a cabo su plan. La víctima podría haber sido de cualquier género. Eso es lo que creía la policía. Cuando Ackland vio a Bobby Ann, detuvo su coche en la carretera detrás de la parada de autobús. Después de observarla durante unos minutos y asegurarse de que no había nadie más presente, Ackland tomó su martillo precomprado, se acercó sigilosamente a Bobby Ann y le golpeó la cabeza 2 veces. Luego asumí que estaba muerta. Ackland regresó a su coche y se preparó para abandonar la escena. Desafortunadamente, mientras se alejaba, notó que Bobby Ann aún estaba viva y tratando de levantarse, así que regresó a la parada de autobús, movió su cuerpo semiconsciente a su coche y la condujo 20 millas hasta el aparcamiento del bosque de Belver y Dartmoor a las 7:45 p.m. Se detuvo en este aparcamiento, que está enclavado en el corazón de un bosque. Tenía la intención de dejar el cuerpo allí, pero descubrió que Bobby Ann aún estaba viva y consciente. Desafortunadamente, Ackland no lo pensó 2 veces. No buscó ayuda ni llevó a Bobby Ann al hospital. En su lugar, la ayudó a salir del coche. La señorita McLeod le dijo que yo estaba asustada, y él respondió, yo también. Nunca he hecho esto antes. Le golpeé 12 veces en la cabeza, en un intento de destruir pruebas. Ackland quemó el bolso de Bobby. Después de golpear a Bobby Ann McLeod con un martillo de garra una docena de veces, Cody Ackland se sorprendió de que la joven de 18 años aún pudiera hacer ruido. Más tarde, cuando se lo contó a la policía, pensó, vaya, me quito sombrero ante ti. Tuvo una última oportunidad para salvar la vida de Bobby Ann. Sin embargo, una vez más, Ackland se negó. En su lugar afirmó que había puesto fin al sufrimiento de la niña. Luego cargó el cuerpo en el maletero de su coche y condujo casi 30 millas hasta Bobby's. Escondió su cuerpo después de quitarle los zapatos, la ropa y las joyas. Alrededor de las 10 p.m., Ackland llegó a casa y se fue a la cama. Al día siguiente, condujo hasta Tamerton Folliot, al norte de Plymouth, y arrojó el martillo al Tamar, así como una bolsa de plástico que contenía su ropa y la de ella manchada de sangre en unos terrenos cercanos, en Cumbe Lane. El martillo nunca fue encontrado, a pesar de una exhaustiva búsqueda policial. El mismo día 21 de noviembre, Ackland fue a una pizzería con amigos, asistió al ensayo de su banda y pasó la mayor parte de la noche en el pub. Todos los que vieron a Cody ese día comentaron sobre su inusualmente alegre estado de ánimo. Estaba disfrutando de bromear y abrazar a sus amigos, lo cual era inusual para él. Al día siguiente, el 22 de noviembre, Ackland siguió divirtiéndose comprando palomitas y yendo al cine. Mientras veía la película, la familia de la policía y los voluntarios buscaban a Bobby Ann, y Ackland usaba su teléfono para mantenerse al tanto de las últimas noticias. El 23 de noviembre, Cody estaba en su trabajo, que no era de música. Según los periódicos ingleses, trabajaba para una empresa de servicios de automóviles. Después de salir a almorzar, Ackland envió un mensaje a un chat, donde los miembros del grupo musical reclutaron una palabra que él había escrito. Los quiero a los dos. Al mismo tiempo le envió un mensaje de texto a su madre diciéndole cuánto la amaba y luego fue a la comisaría para confesar el crimen. Los compañeros de banda de Ackland emitieron un comunicado en Facebook declarando que disolverían el grupo de inmediato como muestra de respeto hacia el fallecido adolescente. También afirmaron que los miembros restantes, el reclutador Josh y Mike, están todos en shock y en completa incredulidad ante los trágicos eventos de los últimos días. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y amigos de Bobby Ann McLeod, quienes deben estar devastados por su fallecimiento. Como muestra de respeto, hemos decidido no continuar como banda y nos disolveremos con efecto inmediato. No haremos ningún comentario adicional en este momento. Además de la confesión de Ackland, la policía tenía una gran cantidad de pruebas físicas, incluyendo el ADN de Bobby Ann descubierto en su coche y zapatillas recuperadas de su casa. En cuanto al motivo, el detective Mike West, quien dirigió la investigación, declaró que Ackland se negó a elaborar sobre su motivo y evitó responder a la pregunta de por qué mató a Bobby Ann. Al mismo tiempo, el detective no descartó la posibilidad de que, después de reflexionar sobre sus acciones,
Ackland pudiera volverse más comunicativo y proporcionar más información en el futuro. Más tarde le diría a un psiquiatra que los sentimientos de depresión que había experimentado antes de asesinar a la señorita MacLeod habían desaparecido y que ya no estaba lleno de resentimiento, como si este acto violento fuera una manifestación de esos sentimientos. El juicio tuvo lugar en mayo de 2022. El abogado de Raytol y Ackland declaró que los psiquiatras determinaron que su cliente no sufría de una enfermedad mental, sino que había tenido dificultades durante la infancia. A Ackland le diagnosticaron TDAH, dislexia, depresión y ansiedad. Y a la edad de 19 años había sufrido de depresión durante 7 años. El señor Tolley declaró que Ackland había recibido poco consuelo de su vida en casa o en la escuela, y que su padre y otros modelos masculinos no le habían ofrecido mucho alivio o apoyo. En la sentencia, el juez Robert Linford informó a Ackland que su acto fue una salvajada determinada, y que estaba satisfecho con la evidencia de que tenía la intención de matar. Esta pobre persona soportó una larga y terrible agonía. Tenía toda su vida por delante hasta que tú la terminaste de manera brutal y salvaje, dijo. Estabas claramente planeando un asesinato, y cometiste un asesinato. Cody Ackland, de 24 años, ha sido condenado a cadena perpetua. Cumplirá 31 años en prisión antes de ser elegible para la libertad condicional. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.